Inicio a la grabación, vamos a compartir la presentación. Les agradezco me informen si están observando. Sí, profe. Bueno, Señora. entonces vamos inicialmente. Vamos a verificar un momento. En el momento están con estudiantes y docentes 13 participantes. A medida que se vaya desarrollando la web, ustedes saben, pueden interrumpir dudas, inquietudes. Les agradezco a los docentes que estén atentos al chat, porque al momento de compartir en pantalla completa no puedo observar al mismo tiempo si están solicitando que puedan participar o cualquier intervención que necesiten. Entonces, ahí sí necesito el apoyo de cada uno de los docentes. Bueno, voy a darle los privilegios. A ver, bueno, vamos a ver si me pierde siempre para poner al doctor Gustavo de conflicción. Por cualquier cosa que pase, pues él quede con que no se corte la reunión. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a iniciar entonces. Bueno, ya me informaron que se observaba bien. Vamos a dar inicio. Por el momento, pues voy a habilitar el video, pero llegado un momento se cierra la cámara por alguna circunstancia que tengamos interrupción, ya sea de sonido de presentación. Bueno, entonces, apreciados estudiantes y docentes, nos encontramos en la recta final del curso. Esta es la tercera web y última web conferencia del curso Contratación Pública y Privada del código 101001. Estamos en el periodo 1601 del año 2024. Está prevista para hoy 27, sábado 27 de abril del año 2024. Mi nombre es Lucía Margarita Salgado González, directora del curso. Igualmente tengo grupos asignados dentro de cada uno de estas, del desarrollo de cada uno de los temas del curso. Vamos a hacer ese saludo porque ya inicialmente ya se está dando. Vamos a mirar las temáticas de la unidad 3, en qué consiste la tarea que está habilitada actualmente, que es la tarea 4, en qué consiste la tarea 5, algunas temáticas del curso, recomendaciones y el cierre de la webconferencia. Vamos a dar inicio a las unidades. Bueno, primero, gracias por estar aquí, por tomar este espacio y estar los estudiantes que están presentes en la webconferencia. Dios los bendiga a todos y nos iluminen para poder sacar adelante el curso y finalizarlo de manera satisfactoria. En las unidades del curso ya estamos en la recta final, en la actividad final intermedia. Aquí vamos a desarrollar la unidad 3 y nos vamos a encontrar con la contratación privada. Ya trabajamos en la unidad 1 y 2, la contratación pública, todo el proceso contractual. En el desarrollo de la unidad 3 vamos a trabajar la contratación privada. Y en la tarea 4 y tarea 5, allí vamos a desarrollar todas estas temáticas. ¿Qué vamos a abordar? Para tener en un contexto general lo que son los conceptos de la contratación privada en Colombia. Los estudiantes van a mirar estos tipos de contratos, dónde están en la parte normativa,
que es el Código Civil colombiano. Vamos a mirar definiciones de manera general, porque ustedes ya en el curso, dentro del foro Tarea 4, han estado, algunos grupos ya han ido avanzando sobre la investigación que tenemos de la parte conceptual, entender y comprender y analizar todos estos conceptos para poder tener claridad, entender y aplicar, no solo dentro del curso, sino que nos quede como un ejercicio de vida en nuestra labor, en nuestras labores, tanto personales como profesionales, porque aquí tenemos una fundamentación, o sea, nos dan en qué consiste tanto la contratación pública, que ya la dimos, como ahora en la contratación privada, es el ejercicio que estamos actualmente. Mirando estas temáticas, nosotros tenemos dentro de la agenda del curso un cronograma en la tarea 4, que son la identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia, con una serie de preguntas a resolver y de temas a desarrollar para poder llevar a cabo la actividad colaborativa. Se dio inicio el 15 de marzo, ya hoy está el 15, perdón, en la tarea 4, el 17 de abril, estamos a 27 de abril, prácticamente llevamos 10 días en que está habilitada y podemos socializar, así que yo los invito a iniciar esos aportes. ¿Y cuándo finaliza? El 15 de mayo. O sea, todavía tenemos tiempo para hacer un buen trabajo. Ustedes saben que 10 días antes se les realizan unas alertas para que puedan la mayoría de los estudiantes, ojalá todos, pueda integrarse al desarrollo de la actividad colaborativa. Y la última actividad, que es la actividad final del cierre del periodo académico, tenemos la tarea 5, que aquí vamos a trabajar las diferencias y similitudes de la contratación pública y la privada. Entonces vamos a hacer esa comparación, a ver cuáles son las diferencias, similitudes que hemos ido explorando a medida que vamos desarrollando las temáticas y cada una de las actividades del curso. Esta actividad, que es la 5, la final, una vez se cierre la actividad 4, que es la última de las intermedias, inicia el 16 de mayo hasta el 29 de mayo. Hay que tener en cuenta que a ustedes se les ha dado la oportunidad, ya hay 3 actividades que están cerradas, pero que si hay estudiantes que quieren recuperar las calificaciones por tener una baja calificación, o aquellos que por cualquier circunstancia que van a internamente, van a tratar por el correo interno con su docente para poder recuperar estas actividades. No esperemos el último día, porque desde el periodo pasado o del segundo semestre del año 2023 hemos ido agilizando estos procesos, y la universidad y la vicerrectoría académica ha sido muy puntual en esto. Cerradas las actividades intermedias, una vez que se cierren, ya no se pueden habilitar. De pronto, en periodos anteriores era posible, ahora no es posible. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta estas oportunidades que nos dan para recuperar calificaciones o actividades que no hemos hecho, y nos internamente con el docente que tenemos a cargo de nuestro grupo, hacemos esa intervención o interacción por el correo, pues informamos las dificultades y circunstancias particulares. Cada quien tiene unas circunstancias particulares y el docente se pondrá de acuerdo con el estudiante. Lo importante es que recuperen, aprendan y tengan todos estos conocimientos. Entonces, ya una vez cerrada la actividad intermedia, no se puede abrir. Entonces, entra la actividad final en su desarrollo, dan unos días también para poder cerrarla. Entonces, en ese espacio de realización y recuperación, es importante que tenga en cuenta esos días para que, una vez cerrada el periodo, ustedes saben que ya el 6, 7, 8, máximo el 10 de junio, está totalmente cerrado el periodo académico. No es posible abrirlo porque ya se han hecho todos los análisis y todo el cierre por parte, no solo del curso del programa, sino de la Vicerrectoría Académica y de Investigación.
Entonces, es importante que ustedes lo sepan para que de pronto no vengan al final y no es que no quiera el docente, sino que así están los lineamientos. Bueno, una vez que ya tienen claridad sobre lo que es las fechas de la agenda, vamos a repasar aquí y cualquier estudiante que requiera alguna aclaración, por favor, levanten la mano, me informan los docentes que están atentos aquí en la web conferencia o escriben en el chat y estaremos dándoles respuesta. Bueno, esta actividad, como les dije, se inició el 17, cierra el 15 de mayo. ¿En qué consiste la actividad? Es importante que tengan en cuenta, cuando es una actividad colaborativa, es fundamental que el estudiante participe dentro del foro, o sea, en el foro, se socialice y realice el debate. ¿El debate es que registremos las definiciones, los conceptos, pero no solo es copiar y pegar, sino hacer los análisis correspondientes de las temáticas, lo que entendemos en qué es por qué se analizan esas temáticas. Y todos deben abordar las temáticas. No es que copiemos definiciones, todos lo mismo, y peguemos en el foro. No, sinteticemos la información y enseguida la analizamos en cada aporte que vamos registrando. Podemos dar ejemplos, podemos revisar esa temática con el análisis correspondiente a eso. Nos basamos en las normas, pero también nos podemos basar en análisis que han realizado de fuentes documentales académicas, pueden ser las mismas entidades del Estado, Banco de la República, pueden ser las universidades que han realizado algunos estudios y han hecho análisis, pero lo importante también es lo que ustedes entienden sobre esas temáticas. Entonces, es importante que en esa interacción allí se va dando un debate. Intervienen los compañeros, no solo es plasmar lo que ellos tienen en su aporte, sino hacer la retroalimentación. Si el compañero, sus aportes fueron pertinentes, actualizados, entonces es importante complementar, no diciendo lo mismo, pero sí complementar y no diciéndole, va bien, ha sido un buen trabajo, no, eso no tienen que hacerlo. O sea, el docente eh, inicia pues informando cuando ustedes hacen sus aportes si hizo un buen trabajo, pero también hay que sustentarles a ustedes y complementarles ese trabajo que están realizando. Entonces es de doble vía esa retroalimentación, tanto en sus compañeros que están participando como el docente tiene que hacerle una retroalimentación a cada uno de los estudiantes que están participando en el foro. Toda la semana se revisa el foro y se hacen las correspondientes retroalimentaciones. Y eso es importante porque les comentaba que en la segunda web hay estudiantes que dicen que no participan en el foro. Entonces, sí, es importante. Ustedes pueden tener interacción por otros medios, por WhatsApp, para que se vayan motivando y mirando qué aportes pueden ir registrando para que no sean los mismos, pueden socializar eso, pero ese no es el medio para poder soportar que el estudiante participó y pueda lograr una buena calificación. Entonces, el único medio que está establecido de interacción es el foro establecido. En este caso, estamos en la tarea 4. De allí es importante que estemos constantemente participando, interactuando con nuestros compañeros. Igualmente, el docente tiene que estar activo en el foro para direccionarlos sobre las temáticas y que no nos, salgamos, no nos podamos salir de esas temáticas que estamos tratando. O sea, pueden ser ejercicios o ejemplos, pero todos que vayan en ese contexto de lo que estamos trabajando. No, ¿qué va a hacer cada estudiante? Primero tiene que participar, porque es individualmente, porque cada quien sobre las temáticas va haciendo sus aportes. Y luego, ¿qué es lo final que hay que hacer? Ese video. Las temáticas, vamos a trabajar los contratos privados, que es la unidad 3. Aquí están los contratos civiles, porque los contratos, la contratación privada está en el Código Civil colombiano.
aquí tenemos cuáles son esos nominados y cuáles son esos innominados. O sea, hay que hacer la diferencia. Tenemos los contratos comerciales, laborales, o sea, los diferentes tipos de contratos privados. Hay que mirar cuál es la clasificación de cada una de esas especialidades o de cada uno de esos contratos para poder saber en el desarrollo de la actividad, igualmente tengamos claridad en nuestra vida laboral, profesional y personal también. Cada uno explica cada tipo de contrato consultando primero la fuente del derecho. Igualmente, hacer los análisis y argumentarse en los diferentes documentos externos, pero académicos. No se les olvide hacer las citaciones, citar de dónde tomaron la fuente, porque la ley la pueden analizar en diferentes entidades públicas, privadas, universidades. Entonces colocan el texto donde esa institución está referenciando o citando la fuente, ¿no? Que él tomó. Pero cuando revisa el Turnitin, que mira que ese documento lo tomó, está bien que es la fuente, pero no lo tomó de eso, sino lo tomó de un escrito, un ejemplo del ministerio, de un análisis que hizo el Banco de la República o que hizo alguna universidad. Entonces, allí toma plagio, perdón, porque ese documento lo hizo otro. Entonces, no podemos apropiarnos de ese documento, sino hacer una cita de cita. O sea, lo citó X universidad o X entidad, pero ellos igualmente citaron esa fuente directa que fue la ley y la norma. Entonces, allí tengamos en cuenta eso para poder tener una información clara en esta parte. Vamos a mirar también a identificar las consecuencias que se producen por el incumplimiento de los contratos privados. Hay muchos que nos dice la ley y que es importante tener en cuenta. Porque a diario nosotros hacemos contratos de arrendamiento, si tenemos arrendado, ya sea nosotros como propietarios o nosotros arrendando ese bien inmueble. Igualmente, hay arrendamientos de bienes muebles, puede ser que yo arriende un vehículo, cualquier otro tipo, una maquinaria, un equipo. Entonces, es importante que todo esto se da en nuestro diario vivir, en nuestra empresa, en nuestros negocios, y es importante que tengamos claridad en ello. También tenemos que registrar en el trabajo y presentar un estudio de esos principios que aplica en los contratos privados. Nosotros ya trabajamos en la contratación pública esos principios, pero vamos a mirar todos los principios que se aplican también en la contratación privada. Vamos a mirar las diferencias entre lucro cesante y daño emergente. Vamos a definir lo que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual en la contratación privada. Al final, cuando ustedes hayan hecho los aportes, la interacción, no tienen que esperar, porque muchos estudiantes son muy juiciosos y no esperan. Tienen que hacer aportes, por lo menos unos mínimos 6, 7 días antes de la finalización, porque cuando se trabajan los últimos 3 días, ya hay estudiantes que han desarrollado el trabajo. Igualmente, son los últimos 3 días que se acumula la información, hay mucha información para retroalimentar por parte de los docentes. Entonces, hacen a la carrera un trabajo en los últimos 2 días, 3 días, peor en el último día. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa situación. Eh, Hay que hacerlo con toda esta información que se construye en el foro. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una presentación, un video que lo vamos a pasar a YouTube, o sea, lo vamos a dejar registrado en YouTube, que sea público para que podamos, cualquiera que lo registre, en este caso el docente que está calificando, pueda revisar. Y en algún caso alguien que necesite sobre la temática, pues lo revisa, es algo que está, si está bien hecho, pues es de información importante para cualquier persona. Entonces, en esa presentación es importante que la dejen reflejada, porque uno puede ser la presentación, pero los compañeros pueden aportar sintetizando
el documento, la información, registrando un ejercicio práctico o un ejemplo. Lo importante es que sea muy interactiva esa presentación, que tenga información muy concreta, muy puntual. No nos vamos a guiar y dejar solamente lo que son definiciones. Debemos explicar, porque como un video, o sea, la presentación, pero esa presentación la van a hacer ustedes como estudiantes. Pueden estar el mayor número, pueden estar, si entran los 5, pueden intervenir cada uno de los 5. Si ustedes entraron 3, 3 y 2, 2. Lo importante es que si entran los 5, no solo uno solito no va a hacer esa presentación. O sea, tienen que verse en la cara haciendo la presentación. ¿Para qué? Para que vayan identificando sus compañeros. Entonces, cada uno arma, ustedes organizan cómo van a desarrollarlo, que sea con una buena voz, buen volumen, buena resolución, y mirar que todos presentes hagan la presentación de la información. Ustedes van hablando y explicando o referenciando cada información que esté allí. Y con esto participan. En esta oportunidad son mínimo 3. Si entraron los 5, bueno, mínimo 3 intervienen. Pero todos tienen que tener evidencia en el foro del desarrollo de esa actividad. De pronto yo estudiante, Lucía, digo, no, yo hago la presentación y ni siquiera voy al foro ni nada. Entonces, ya allí hay una parte que tienen la rúbrica para calificar. Lucía no participó en el foro como estudiante. Entonces, es importante que se haga todo el proceso en el foro y con tiempo. ¿Por qué? Porque si se hace a tiempo, las cosas se pueden corregir, puede verificar el docente si está bien el video, si complementó la información, y pueden hacerle ajustes. Entonces, es importante todo hacerlo con tiempo suficiente. Antes de entregarlo, miren que cumpla con todo lo que ha solicitado de la guía, todos los lineamientos, todas las retroalimentaciones, porque muchas veces entra el docente y no leen lo que les dice el docente. También pueden, o sea, pues no, tienen que revisar esa retroalimentación que les dio a sus compañeros, porque muchas veces el docente no repite lo mismo, sino que a uno le hace una retroalimentación, pero esa retroalimentación hay que mirar si todos la tienen bien en el desarrollo de ese producto final, que es el video, la presentación para hacer el video. Entonces, es importante realizarlo con tiempo. ¿A quiénes va a incluir? Los autores, o sea, los que están con evidencia en el foro. No puede estar, no, que mi compañero me pasó algo por el WhatsApp, entonces yo lo incluyo. No. Tienen que ser en esa parte, ustedes los que están integrando y los que se han dedicado a hacerlo son los que van a estar en ese trabajo, en esa portada de ese trabajo. Una vez que ya hayan revisado, tengan todas las retroalimentaciones del docente, entonces si se entrega antes, con tiempo, antes de finalizar la fecha de entrega, en el entorno de evaluación, en la unidad 3, fase 4, entrega ese producto. Allí registra un documento en Word o en PDF que va a tener la portada, que son los integrantes del grupo que fueron activos o que estuvieron realizando la actividad. La introducción se les informa siempre que es de su autoría, no copien y peguen lo que encuentren en un libro, en un blog o algo, sino que para qué ese trabajo, o sea, qué les trae, cuál es el propósito de hacer ese trabajo, o sea, esa introducción. Y igualmente, pues los objetivos son los establecidos en la actividad, los generales y los específicos van a registrar el enlace del video y las conclusiones que son también de autoría del grupo. Registran y explique, o sea, para qué sirvió esa actividad, qué conclusiones tuvieron en esa actividad, en ese desarrollo, qué aprendieron de esas temáticas. Entonces, hacen esas conclusiones de su autoría, y cuando revisen el Turnitin no va a encontrar un plagio allí porque va a ser de su autoría. Registre las referencias bibliográficas. Eh, es importante que ustedes cuando registren los aportes tengan en cuenta las citas de de la información que ustedes toman textualmente o van parafraseando, explicando, pero en última, Turnitin, ¿qué hace? Mira que esa información que ustedes tienen registrada es, es la misma que es el concepto, por ejemplo, lo que dice la norma. Está muy bien. Lo importante que es registrar las citas para que se vayan adaptando
al final siempre, todo el aprendizaje que ustedes tienen, al final les sirve cuando ustedes presenten un trabajo de grado, cuando presenten un diplomado como opción de grado, cuando estén estudiando los créditos, los que tomen esta opción de los de 10 créditos de posgrado, que son más exigentes los posgrados. Entonces ya tienen las bases para cómo se presenta un trabajo escrito, cómo se hace en cada una de estas actividades y así pues desarrollamos muy bien las cosas. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, una intervención? Voy a mirar si tienen que intervenir alguno de los docentes, por favor. Buenos días, doctora Lucía. Buenos días, apreciados estudiantes. ¿Cómo están todos? Buenos ¿Cómo se días. encuentran el día de hoy? Muy bien, doctor Steve. Bueno, yo quiero hacerle un aporte con respecto al video. Como son mínimo 2 personas, hay una herramienta que se llama PowerPoint, donde les permite hacer la presentación y grabar a la vez. Eh, También pueden crear un Drive, en donde en ese Drive lo trabajan simultáneamente, no tienen que esperar que pasárselo al uno por correo para que lo trabajen así, sino que en el Drive la persona ingresa al Drive y pueden trabajarlo todos al mismo tiempo. Entonces, para que tengan eso en cuenta y tengan en cuenta cómo trabajar en línea para que las grabaciones salgan 3, 4 grabaciones al mismo tiempo al mismo tiempo no, cuando alguien termine su participación, ingresa al otro. Entonces, eso ya con eso, pues prácticamente tienen la parte esa colaborativa desarrollada. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Estigua, pero también nuevamente les hago énfasis, eso es para agilizar sus procesos, para utilizar estas herramientas que tenemos, que son en línea, pero la intervención y los aportes tienen que hacerse dentro del foro. Sí, eso es fundamental. No, aquí está, pueden poner también ese drive que tienen allí, pero los aportes tienen que evidenciarse, porque si ustedes, estos cursos, cuando finalizan un periodo académico, la plataforma los toma y los compacta y los registra en un espacio que tiene específico. Nosotros tenemos auditorías internas, auditorías externas, tenemos los procesos de acreditación, reacreditación de los programas y de autoevaluación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si yo pongo un drive, ustedes saben que el drive en la universidad, eso está muy restringido en cuanto de que pronto, en un momento, ustedes se pueden visualizar, pero posteriormente ya no queda habilitado. Entonces, si yo hago todo mi aporte allá, cuando vaya a revisar un foro, un auditor o un funcionario del Ministerio de Educación, cuando va a tener los soportes de lo que se ha hecho para hacer una reacreditación de un programa y observa que no los enlaces, o sea, no ve nada. Entonces, es fundamental participar y registrar los aportes de lo que se le está solicitando dentro del foro colaborativo. Que las demás herramientas sean una ayuda, perfecto, ¿sí? Pero todo se desarrolla dentro del foro y ya les expliqué por qué es necesario esto y así no lo solicitan los líderes de programa, nos lo solicita la escuela y la vicerrectoría académica y de investigación. Entonces tienen ya la razón y es la evidencia de nosotros porque si en algún momento ustedes reclaman calificaciones, cualquier proceso que ustedes hagan de reclamación, allí está la evidencia, pero si hacen un drive, se dañó el drive o no hay, o no hay acceso al drive, lo importante es que utilicen herramientas y las vayan para que ustedes sepan. Pero ese proceso dentro del foro es fundamental, porque para nosotros no es la evidencia. Entonces, como pues somos seres humanos y nos podemos equivocar, un docente puede de pronto darle una baja nota y hubo una confusión, como les digo, puede haber siempre somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces, ese foro es la evidencia para poder verificar todo el proceso de interacción del estudiante. ¿Sí? Entonces quiero que tenga Cristian esto Orlando claro. Rojas tiene la mano levantada.
Puede intervenir. Adelante, Cristian. Hola, buenos días, tutores y compañeros. Buenos días, voy a mirar. Tutora, yo pero la verdad hace poquito entré, yo tengo una pregunta, porque desde que entré hasta ahora no he escuchado, pues digamos, sobre el tema algo. Los aportes que se deben realizar en el foro, ¿son individualmente cada punto o un estudiante realiza todos los puntos? Cristian, sí, bueno, como dice, entró un poquito tarde porque eso lo hice al inicio de la explicación de la actividad, Ahora, tarea 4. Sí, Cristian, mire, cada estudiante debe hacer los aportes sobre todas las temáticas, pero hay que mirar que les hice énfasis al inicio de esta web, es que no solo, o sea, ustedes, cada quien es copiar y pegar lo mismo, no, porque pueden hacer los análisis correspondientes, complementar, porque vamos a sintetizar. Yo no voy a escribir 10 hojas de lo que encontré en la norma o no voy a lo que encontré de documento académico producido por algún ministerio que hizo el análisis, por las alcaldías. La alcaldía de Bogotá hace muchos análisis en esta parte. Las empresas privadas, las instituciones académicas, las universidades. Entonces, no es copiar. Entonces, ¿qué me da a mí en lo que yo voy aportando a cada parte de la temática? A que el otro compañero, que son 5, y ojalá entre los 5, que le puedan dar la oportunidad a que el otro compañero que ingresa aporte del mismo tema, pero complementando la información, haciendo nuevas explicaciones, registrando un ejemplo, y allí cada quien va aportando y no es copiar y pegar la norma, que es contrato y todos ponen lo mismo. No, ese no es el sentido. El sentido es que cada uno vaya aportando en el contrato. Uno puede poner la definición, los otros van agregando ejemplos, van dando explicaciones de un análisis que hicieron X universidad y que son documentos académicos confiables. Entonces, no de pronto utilizar el blog de Pedro, Juan, María, que de ellos pueden analizarlo, no hay inconveniente, pero no es la fuente inicial de nosotros. O sea, porque las universidades tienen las que tienen escuela de leyes, ellos se encargan de hacer los análisis correspondientes. Entonces, esa es la fuente que nosotros debemos revisar cuando son los análisis, pero no vamos a copiar un análisis que hizo X, un magistrado, por ejemplo, de esa norma, y miremos solo una parte, hagamos una síntesis y hagamos 5 o 6 renglones explicando lo que nosotros queremos aplicar allí. Entonces, de pronto hay otro estudiante que leyó y miró que también era importante explicar algo adicional a eso. Entonces, allí vamos complementando, y lo que hace uno no va a, a repetir con lo que hace el otro. ¿Sí está claro, Cristian? Sí, señor, o sea, básicamente entonces estamos constantemente realimentando, o sea, realmente el punto que dijo el tutor Stewart, perdón, Enrique, Stewart, básicamente él dijo que se podía hacer en el Google Drive. ¿Por qué? Porque precisamente retroalimentar en línea es lo que permite que uno vaya viendo los aportes de los demás compañeros. ¿Es necesario citar las fuentes de donde se obtiene la información? bueno, le hago la aclaración que le acabo de terminar ahora. O sea, pueden utilizar las herramientas tecnológicas para usted tener una interacción, pero solo el único medio para poder evidenciar, y ya se los expliqué hace unos minutos, evidenciar la actividad es que ustedes hagan la retroalimentación dentro del foro. Lo que ustedes pueden es ir mirando qué va registrando cada quien para no repetir. Entonces, allí ustedes pueden hablar, mira que está repitiendo, como es algo que ustedes tienen, es personal del grupo y no está evidenciándose todavía en el foro. Mira que yo puedo trabajar esto, o pueden hacerlo por WhatsApp también, pero toda la evidencia tiene que quedar en el foro. O sea,
no puede registrar, ya les di las razones de que usted dice el enlace de Google Drive. Toda la información tiene que quedar evidenciada por varias razones. Primero, si usted de pronto, yo soy su docente y me enredé y le puse la calificación de su compañero y su compañero no participó o participó muy regularmente. Entonces, por equivocación, me puedo equivocar, soy un ser humano. Entonces usted dice, profesora, me escribe y me dice, no, profesora, si yo estuve en todo, mire, y me manda las evidencias. Yo mandé esta información, correcto. Ah, bueno, perfecto. Yo tengo que revisar y me voy al chat. Porque para ustedes está cerrado, pero para nosotros no. Y verifico y miro, enlace del Google Drive, enlace, no me sirve, no sirve. Porque esa es la primera razón. Porque llegado un momento, ese enlace en algún momento ya no existe para nosotros porque nosotros como institución tenemos unas reglamentaciones y todo lo que utilicemos en la web tiene que estar debidamente autenticado y pagado, ¿verdad? Segundo, cuando hay los procesos posteriores de reacreditación de programas, de auditorías internas y externas que nos hace el ministerio, o un proceso de reacreditación de un programa, ¿qué hacen ellos? Ese curso se guarda en la plataforma en unos espacios específicos. Entonces, lo deshabilitan y el funcionario del ministerio viene y puede recorrer todos los cursos. Él puede entrar con unos permisos que le da la universidad y revisa, bueno, dieron este curso, ¿qué fue lo que dieron? A mí me dice el sílabus que tienen que dar esto. Vamos a ver qué hizo el estudiante, porque es que allí también viene la pertinencia de lo que hace y los aprendizajes del estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, pero sí que a mí lo que hicieron fue un enlace, y voy al enlace y no me da permiso. Entonces, esa parte puede retroceder un proceso de reacreditación, puede ser en una auditoría. Entonces, les explico que todo se hace dentro del foro. Aportes, por eso cuando un estudiante viene y les escribe y le dice, no, yo no creo pertinente, porque así me han dicho. Yo les mandé a los compañeros que me incluyeran. No es. Para eso hay una guía. Una guía es cuando usted entra a una empresa y usted viene y le dice, talento humano, estas son las funciones que usted va a cumplir dentro de este cargo que tiene. Entonces usted viene mañana y le dice al gerente o a la persona que le hace el jefe inmediato, no, mira, es que yo creí, o sea, a mí me parece que mejor es así. Entonces le va a decir, no, aquí hay unos lineamientos. Nosotros podemos dar sugerencias, pero usted tiene que cumplir los lineamientos. Entonces, así es el proceso. Todo tiene que evidenciarse dentro del foro. Fundamental. Y quiero que posteriormente, todos los que escuchen este proceso, tiene que hacerse así. Dentro del foro, la evidencia es dentro del foro. Van agilizando por otros medios para que sepan que van poniendo, que van si uno registra, por lo menos tiene esa vuelta, incluso el otro le dice, pero si estás copiando lo mismo que yo, allí nos distribuimos, por el WhatsApp nos distribuimos, mira, yo estoy tratando sobre este tema, yo complemento este otro, y perfecto, porque hay una constante interacción entre ustedes, pero esos aportes, todos tienen que quedar evidenciados dentro del foro. ¿Sí? ¿Está claro, Cristian? Y para todos los participantes y todos los que van a escuchar posteriormente la grabación de esta web conferencia. ¿Listo? Sí, señora tutora, todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, perfecto, que esté muy bien. Bueno, vamos a continuar sobre lo que estamos desarrollando, que es la actividad, ya terminamos con la explicación de la actividad 4 y vamos a la actividad tarea 5. ¿Sí? Vamos a tarea 5, disculpen, yo puse fase. Tenemos tarea. La tarea 5. ¿En qué consiste la tarea 5? La diferencia y similitud entre lo que es el contrato público y el contrato privado. En esta parte, una vez se termine la actividad tarea 4, que es el 15, vamos a dar inicio al día siguiente, el 16 de mayo, se da inicio a la actividad tarea 5 y finaliza el 29 de mayo. También les había informado. ¿Sí? Por favor, los docentes estén atentos si alguien requiere
intervenir. Si tienen, Ornelis, por favor, los estudiantes que cierren, por favor, los micrófonos. Eso se usa aquí ahora. Por favor, cierren los micrófonos. Porque si... por favor, si no, tengo que ir verificando uno por uno. Ornelis, por favor, cerrar el micrófono. Ornelis, no lo encuentro acá. Vamos a buscarlo. Ya, ¿Sí? ¿Ya cerró? sí, señora, puede Sí, continuar. sí, ya cerró. También hay, ¿quién más está por allí? Porque es que me toca verificar uno por uno y entonces ir cerrándole los micrófonos. Bueno, vamos a continuar con la tarea final, que es la tarea 5. Diferencia y similitud entre el contrato público y privado. Nosotros sabemos que ya hemos desarrollado el contrato público y ahora estamos en desarrollo de la parte privada, todos los conceptos, análisis que se hagan al respecto para poder tener esos conocimientos y poder desarrollar esa actividad tarea 5. Antes de continuar, es importante que aquellos estudiantes que han tenido dificultades, y se los repito, esta es la segunda vez que se los repito acá, que han tenido dificultades, o no han hecho un trabajo que tienen unas calificaciones medias o bajas, pueden solicitarle al docente que les dé una oportunidad por el correo interno. Les explican la situación por las cuales pues han tenido estos atrasos en las actividades. No van a tener la misma calificación que ese estudiante que estuvo a tiempo, pero va a poder recuperarse para poder ganar el curso. ¿Qué sucede con en estos tiempos? Nosotros, cuando cerremos la actividad intermedia, cuando finalice la actividad tarea 4, tenemos unos días de recuperación y allí es importante que puedan, o sea, los que hayan o no hayan entregado la actividad tarea 4, la entreguen, aprovechen estos días también si no entregaron la actividad tarea 3, porque una vez se cierra la actividad intermedia, finalizados esos días que se les da de recuperación, el sistema automáticamente, uno hace el cierre y ya no podemos habilitarlo porque se empiezan a hacer los análisis correspondientes, tanto el director de curso como del programa. Entonces, abrir y cerrar nuevamente significa cambiar los análisis que se están haciendo a nivel de la Vicerrectoría Académica y de Investigación. Entonces, ¿qué sucede? No se pueden dar más tiempos adicionales para recuperar actividades intermedias. Entonces, aprovechen el espacio que dan en todos estos días para poder hacer esa recuperación. Cuando hagamos esta actividad tarea 5, también tenemos unos días adicionales por los que se le presentaron dificultades, inconvenientes. Hay muchas circunstancias que se pueden presentar, pero comuníquenselo con el tiempo suficiente a su tutor por el correo interno. ¿Qué sucede? Que analiza y verifica qué es lo que adicionalmente, de pronto no es repetir el mismo trabajo, de pronto le pone otra actividad adicional para que pueda pues mirar esos aprendizajes, si tuvo claridad en todas las temáticas. Entonces, eso es, cada docente verifica con sus estudiantes los que le soliciten pues, esta oportunidad. Entonces, sí se puede dar, pero dentro de los tiempos. Una vez pasen estos días de la tarea 5 final y dentro del tiempo que el docente le da recuperación, hay un espacio, se cierra la tarea final y ya estuvo cerrada la actividad intermedia. Se cierra la final y allí no se puede hacer nada. Finaliza el docente, el programa, hace los análisis correspondientes que pasa a la Vicerrectoría Académica de Investigación y no se puede abrir nuevamente porque eso alteraría una cantidad de procesos que se están haciendo internos. Entonces, por eso, terminado máximo entre el 5 y 10 de mayo, todo queda automáticamente cerrado para el 16/01, que es el momento de nuestras actividades. Entonces, sí quiero que tengan claro esto y que posteriormente no vengan a solicitar porque no es posible. Entonces, utilicemos todas estas ayudas que nos están dando
con el tiempo suficiente y integrarse a todo el desarrollo de las actividades. Bueno, en esta tarea 5 es un resumen argumentativo. Cuando nosotros hablamos de resumen argumentativo, tenemos que utilizar, revisen. Si tiene dificultad, pídanle al docente. Bueno, ¿qué contiene un resumen argumentativo? Aquí, como vamos a redactar, cuando entreguemos el trabajo, va a ser el Turnitin, va a ser un análisis más profundo, porque ustedes están llevando conceptos, diferente información que van registrando, y ahí tienen en cuenta lo mínimo con las citas, porque de cada cita que usted registra, ese es el resultado que tiene la referencia. Uno dice, no, yo utilicé 20 referencias, a veces registra 15 referencias, 10 referencias. Y cuando uno va a ver en el producto, en todos los párrafos del documento, el contenido, miramos que no hubo una sola citación. Entonces, hay que citar porque las citas, el producto de las citas, ya yo consulté y hice dentro del documento 10 citas, 15 citas. Lo demás fue producto del grupo, de ese análisis que hizo y que se hizo individualmente. Y esas citas, entonces, yo ahora voy a referenciarlas. Esas son fulano, de acuerdo a las normas APA también. Entonces, es importante que tengan en cuenta. Los que posteriormente entregan por el correo, también el docente hace ese proceso. Como no estuvo en el entorno de evaluación entregado en el momento a tiempo, entonces, ¿qué hace el docente? Ingresa al entorno, al Turnitin y le hace el correspondiente análisis. Y partiendo de eso, así le va a dar la calificación al estudiante. Entonces, es importante que tenga en cuenta eso. ¿Qué vamos a tener en cuenta en estas temáticas y el desarrollo de esta tarea 5? Vamos a mirar cuáles son las diferencias entre lo que es un contrato público y privado, las partes del contrato, tanto público como privado, los principios de lo público y lo privado, tipos o clasificaciones del contrato público y privado, la responsabilidad por incumplimiento de contrato y explicar los principios de igualdad e interés general y particular. Estas temáticas las hemos abordado individualmente en las actividades en el momento en que desarrollamos lo público, la contratación pública, y ahora en el desarrollo de la contratación privada. Entonces ya es recoger toda esa información, organizarla, argumentarla dentro del foro, porque es una actividad colaborativa. Entonces, entre todos se van poniendo de acuerdo, van registrando la información para poder, es importante que enseguida haga la cita, porque así el que va compilando, un estudiante que toma el rol de compilador, va compilando. Cada uno, si ustedes por organización toman roles, no quiere decir que no vayan a hacer aporte. Todo el que tenga un rol y el que al final va a hacer ese compendio en un documento en Word, tiene que hacer su participación. El estudiante pondrá algunos elementos y los demás van alimentando ese documento. Y cada uno que lo va alimentando, lo toma del foro, lo descarga, verifica que coincida lo que está escrito con los aportes que él va a dar, que esté referenciado y nuevamente lo sube. Y dice mi aporte, pueden ponerlo a colores, porque al final, cuando ya tengan todo listo, pues un estudiante le quita todos los colores y ya quedó el documento revisado por todo el grupo, verificado redacción, ortografía, y igualmente ustedes con tiempo, si lo hacen con tiempo, pueden ingresarlo al Turnitin y allí verifican qué citación no hicieron y la hacen. Me decía un estudiante, no, profe, pero si es que yo entro 3 veces al Turnitin, entonces él me pone que yo me copié. No. Y ese es un error que tenemos. No va. Si usted hace una citación correcta, la siguiente vez que usted suba el documento, va a verlo perfecto, el Turnitin, y no va a tener en cuenta eso. Pero puede que vuelva y le diga, pero usted citó mal. Entonces, verifique con las normas APA en qué se equivocó, corrija y verá que en la próxima subida al Turnitin va a estar esa cita perfecta. Entonces, esos puntos es importante tenerlos en cuenta.
todos los integrantes, como se ha dicho, en todas las actividades, fundamental la participación en la actividad, los aportes, todo debe evidenciarse en el foro. Es el único medio para uno verificar, retroalimentar y la calificación. Se parte de la participación y el resultado final, que es tanto individual como colaborativo. Bueno, sí, esta parte. Bueno, hay ya de forma, hay algunas recomendaciones. Es un solo estudiante quien va a entregar ese documento en el entorno de evaluación, donde dice la tarea 5. Pueden dejarlo en Word o en PDF. ¿Qué sucede? No es que todos lo vamos a copiar. Si ustedes internamente se están comunicando, entonces allí dicen, Pedro es el que va a entregar, o el compañero, y ese solo compañero. Y usted dice, no, pero ¿cómo evidencia que yo trabajé? El foro y en la portada, que van a estar los estudiantes que participaron y construyeron el trabajo, van a estar ahí. Si están los 5, 5, si 4, 4, 3, los que hayan participado en el foro. Ahí aparecen todos y no hay inconveniente. El docente revisa y mira que allí está el estudiante activo, hizo su trabajo y quedó en el trabajo registrado. Bueno, eso ya también se ha dicho, solo van a ingresar o registrar en esa portada los que estuvieron activos en el foro. Los que tengan inconvenientes y los presenten individualmente, ustedes saben que tienen que verificar con su docente, mirar las circunstancias y hay unos puntos que no los van a tener al 100%. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ese documento que lo pueden pasar en Word, en PDF, tiene que tener esa portada que siempre se realiza con los integrantes, esa introducción de la autoría de su grupo, esos objetivos generales y específicos, ese resumen argumentativo organizado, verificado con las citas, ese va allí como contenido de la actividad. Y las conclusiones también tienen que ser de su autoría. Y al final van las referencias bibliográficas que resultan de todas las citas que se hicieron en el documento o en el cuerpo del documento o en ese resumen que hicieron como resultado de la actividad que desarrollaron en el foro. Bueno, que siempre se les hace énfasis tener en cuenta el mapa, la citación que ha sido reiterativo para que ustedes tengan la máxima calificación. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta para la actividad tarea 5? Bueno, vamos a aprovechar. No le escucho. ¿Quién está hablando? Por favor. Profe, Sí, yo aquí. quería también hacerle como un aporte Perfecto. para los estudiantes que no dejen, faltando 3 días para el foro, entonces que van a participar masivamente. Entonces, ya usted lo dijo, pero entonces reforzando eso, que no esperen los últimos 3 días para enviar la actividad al foro. Entonces, envíenla con tiempo, por favor. Gracias. Gracias, doctor Steve. Sí, eso es importante ratificarle a los estudiantes eso. No esperen los últimos días, háganlo con tiempo, así pueden verificar que tengan un buen trabajo. Y así lo hemos observado en algunos grupos. Hay otros estudiantes que llegan a los últimos días. Ya saben que en los 3 últimos días hay una resolución rectoral que dice que no se califica. Nosotros no nos apegamos tanto a esa resolución. Sí les verificamos, calificamos, pero no van a tener la retroalimentación porque el docente esos 3 últimos días ya no puede participar en todos los grupos porque son muchísimos estudiantes haciendo entrando por primera vez, haciendo sus aportes, entonces no se puede hacer una retroalimentación. Es más, si esos últimos 3 días corresponden a un fin de semana, el domingo es un día de descanso para cualquier trabajador y nosotros trabajamos hasta mediodía en actividades del sábado, que se hacen actividades presenciales. Entonces ya el sábado en la tarde es el descanso, sábado en la tarde y domingo el descanso del docente. Entonces no van a tener esa retroalimentación
Cualquier duda tampoco van a poder resolverla. Si hay algo que hay que corregir, tampoco van a tener esa retroalimentación porque son los últimos 3 o 2 días que han utilizado para el desarrollo. Entonces, la invitación es con tiempo, se hace un buen trabajo, tienen la retroalimentación, la orientación del tutor y así pueden construir la actividad que se les está solicitando. Bueno, ¿alguna otra intervención, duda, pregunta, sugerencia para poder entrar en materia de las temáticas? Vamos a hacer un repaso de lo que es las temáticas que ustedes están tratando en el desarrollo de la actividad tarea 4. Bueno, entonces vamos a la presentación y estas temáticas que son de la unidad 3, que es la generalidad de la contratación privada. En esta parte vamos a mirar lo esencial. O sea, lo primero, ¿qué es el contrato? ¿Verdad? Es lo esencial o lo principal que vamos a partir, el contrato como tal. El contrato es un acto jurídico que tiene legal, ¿no? Mediante el cual una parte se compromete para con otra a cumplir una obligación. Esa es, digamos, la definición base, ¿verdad? En los contratos también 2 o más partes pueden estar comprometidos a cumplir una obligación. De allí que los contratos tengan unas características especiales. En este caso, el contrato puede ser unilateral o bilateral. Entonces, esta es la esencia. O sea, esa relación que se da y que queda con la ley, o sea, que queda bajo la ley y que en un documento que me va a representar todo lo que nosotros nos pongamos de acuerdo, ya pueden ser entre 2 personas o entre varias personas, para el fin o el cumplimiento de lo que vamos a hacer, de esa actividad o labor contractual. Bueno. En la contratación privada, ¿quién nos rige a nosotros la contratación privada en Colombia? El Código Civil colombiano. Y nos habla de diferentes tipos de contratos. ¿Cuál es su clasificación? Tenemos los unilaterales, bilaterales, el gratuito, el oneroso, el principal, el accesorio, el real, el solemne, consensual, conmutativo y aleatorio. ¿Qué nos habla respecto a lo que es el contrato unilateral? Bueno, en este caso, cuando alguien quiera una ampliación o alguna intervención, si alguno pertenece a alguno de los estudiantes, está trabajando en lo público, en lo privado, tiene algún contacto directo con estos tipos de contratos, si quiera dar un aporte, con mucho gusto. Entonces, voy desarrollando y ustedes cualquier cosa me van informando por el chat. Bueno, en el unilateral, los contratos unilaterales son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Por ejemplo, el contrato de préstamo de uso o de comodato, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos para el uso, por ejemplo, de un bien inmueble o bien mueble, o sea, cualquiera de esos me da un carro para que yo lo use, ¿verdad? La obligación, el otro me da y yo lo uso. Lo mismo que una vivienda o una finca, yo la puedo poner a producir y ya, o sea, a mí me la da en comodato, ¿verdad? Entonces yo tengo que desarrollar lo que voy a hacer, si vivir, si utilizar el transporte. Entonces eso es unilateral por esa obligación que es una sola parte la que tiene la obligación. En el bilateral, este tipo de contrato, ambas partes, pues es bilateral, se obliga. Tenemos un ejemplo, el contrato de compraventa. El vendedor se obliga a entregar una cosa y el comprador a pagar el precio. O sea, una compraventa, yo vendo el carro, yo tengo que entregar el vehículo y a mí me dan el dinero. O sea, los dos tenemos esa obligación. Hay uno que es gratuito cuando solo beneficia a una de las partes. Aquí hay un ejemplo, el contrato de donación. Yo quiero donarle a unos ancianos o a una entidad que trabaje con ancianos una casa. Entonces, allí yo dono eso.
Y eso se utiliza para el fin para el cual se donó. Aquí tenemos que esto es gratuito. Nadie da, o sea, el otro da, pero el otro no tiene que dar nada, totalmente gratuito. Y es una sola parte. ¿Quién se va a beneficiar? En este caso, pues la entidad y esos señores, los ancianos, que van a utilizar esa infraestructura para que ellos estén allí viviendo. Hay otro que es el oneroso. En este caso, ambos contratantes obtienen un beneficio, ¿verdad? El principal. En el principal, un contrato es principal cuando no depende de otro para existir. Este es el caso del contrato de arrendamiento. Aquí tenemos el ejemplo. El accesorio depende de otro para poder existir. Es un contrato de prenda que se da para garantizar el pago de un préstamo. Por ejemplo, ustedes van al banco y prestan un dinero, quienes garantizan, ustedes firman unos pagarés y ese documento es el que va a garantizar porque ustedes dan. Allí están registrando que tienen una casa y la casa en caso de que ustedes, que usted, no, la persona que preste no pague y le quiten la casa o el vehículo o ese, lo que dio para poder garantizar que le dieran ese préstamo. Eso es muy bien. Es real, el contrato es real cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. Por ejemplo, un tipo de contrato, o sea, puede tener varios, está inmerso en varios, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a vender una casa, pero el otro que me la va a comprar tiene que saber si realmente esa casa es mía, porque yo lo puedo estafar. Entonces, esa casa va a instrumentos públicos y le pide la tradición, o sea, ese registro de instrumentos aparece, sí, que fulanito de tal es el dueño de la casa, no la tiene embargada ninguna entidad, no ninguna empresa, y que es de él, actualmente de él, y él tiene posesión de eso, y que posterior pudo haber estado, ha sido una donación de la familia, una herencia, o pudo habérsela comprado a otra persona. Entonces, ahí está la tradición. Y así la persona que compra está con tranquilidad porque esa persona sabe que cuando la compra y dé el dinero y haga la promesa de compraventa, es de él y haga todos los procesos para que haga su escritura pública. Entonces allí vemos que este es real, pero también es lateral, porque el uno tiene que dar un dinero por comprarle, el otro tiene que dar la casa. Entonces pueden estar inmersos en varios tipos de contratos. Bueno, el solemne cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas por la ley. O sea, la ley nos establece esos que están en el Código Civil, está estipulado. Yo tengo que cumplir con lo que a mí me estipula la ley. Consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Entonces, hay muchos contratos que no están dentro del Código Civil, sino aquel a diario. Ustedes ven que hay personas que van y registran en las notarías contratos que hacen, ¿verdad? Entonces, esos contratos no están especificados en el Código Civil, pero las partes han consentido y yo digo, bueno, yo voy a hacer esto, lo otro, el otro también va a decir a lo que se compromete y se hace ese documento público que tiene validez. En caso de que alguno no cumpla, puede llegar a las instancias judiciales o legales y el otro verificar si se cumplió o no cumplió y pedir exactamente pues, que se le dé cumplimiento a eso. El conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Entonces, conmutar, dar, obligar, dar algo a cambio. Entonces, ¿qué significa? Que si yo voy a hacer una empresa con X personas, la otra persona me dice, yo tengo los recursos económicos, ¿verdad? De pronto tú tienes el conocimiento del área en que vamos a hacer la empresa. Entonces se reúne, hay la documentación necesaria donde yo digo, yo voy a dar tanto dinero a una persona y yo digo, no, yo tengo los conocimientos, mi trabajo, mi labor, allí se especifica, se va evaluando cuánto es cada cosa que yo voy a hacer y voy a estar al frente de la empresa para poder adelantar los procesos, que es la tarea o el objetivo de esa empresa que vamos a construir y la otra persona dio dinero, pues yo doy mi trabajo. Entonces, eso es consenso, eso es conmutativo.
Es aleatorio cuando se trata de algo incierto que depende del azar, ¿verdad? O sea, que pase en una circunstancia, si pasa, si no, no se da. Bueno, es importante saber lo que son los contratos nominados e innominados. Los nominados, como su nombre lo indica, hacen, o sea, están nominados, están nombrados. Y estos contratos aparecen en el Código Civil colombiano o el correspondiente con su nombre que los denomina. Existen varios tipos de contratos de este tipo. Pueden ser los contratos de compra-venta, los contratos de donación, los de arrendamiento, los de contratos de depósito. Son muchos los contratos que están allí establecidos en el Código Civil. Usted va a hacer un tipo de estos contratos y allí le dan hasta los formatos que tienen que registrar, le dan formatos que están previamente establecidos, donde usted puede tomar esos formatos y registrar la información que allí están solicitando y tiene su validez y están respaldados por el Código Civil. Por ejemplo, tenemos el contrato de compra-venta que está contenido taxativamente en el artículo 1849 del Código Civil colombiano. Eso es solo un ejemplo de todo lo que ustedes encuentran allí y que han revisado ahora que están desarrollando la tarea 4. Los contratos innominados significan que no tienen denominación. Entonces, estos contratos son aquellos que no figuran expresamente en ninguna ley. O sea, no están con el nombre específico como los nominados, ¿verdad? Pero que por contener los elementos generales de cualquier contrato, surte efecto entre las partes que lo suscriben. Un ejemplo, ese acuerdo entre socios es un contrato que no figura en el Código Civil ni en el Código de Comercio, pero que es válido para las partes cuando lo firman. En la vida real, pues, y cotidiana, es imposible que en el código puedan contener toda la posibilidad de contratos que se puedan hacer, pero las personas tienen esa libertad para acordar y firmar esos acuerdos y de allí ese contrato que se hace siempre va a estar cobijado por la ley, porque allí van a tener unos lineamientos, lo registran en Cámara de Comercio y allí ya queda en la validez, o sea, la ley respalda esos contratos porque tienen los elementos, porque tienen quienes intervienen, los valores, el objeto del contrato. Algunos toman pólizas para poder refrendar eso, así como lo hacen con los que están establecidos. Y bueno, entonces esos son acuerdos que se hacen entre las partes involucradas. Entonces, no pueden hacer contratos con los objetos ilícitos. No tienen validez y todo aquello que viole la ley, yo no puedo registrar. Por ejemplo, si yo estoy, un ejemplo, si el que lo hace, lo respeto, no hay inconveniente. Yo vengo y digo, Lucía hoy va a registrar, va a prestar dinero al 20% y me voy a ciertas personas, yo te presto un dinero al 20%. Eso, eso, eso no está establecido. Yo no puedo reglamentar eso porque la ley me va a decir, usted no puede cobrar un dinero que esté sobre la parte comercial. O sea, hay unos promedios que usted puede, pero tiene que tener legalizado tal cosa. Entonces, yo no puedo hacer. Hay esos acuerdos entre personas, pero no están reglamentados por la ley, ni se pueden registrar, en una, legalmente, sí, en una notaría. O sea, eso no lo puede hacer el notario. Entonces, nada que vaya en contra o viole la ley. Bueno. Sigamos. En los contratos innominados se caracterizan por su atipicidad, o sea, son diferentes, tienen en su contenido tienen cosas diferentes al que está reglamentado o estipulado en el Código Civil y en el Código Comercial. ¿Por qué? Porque al no poseer elementos que los regulan para su creación, sino que son las partes las que definen la regulación propia del contrato a través de cláusulas que se incluyen en ese contrato. En cambio, su forma no debe alejarse de los diversos puntos que determina su existencia, así como la consideración de que estos contratos sean válidos por todos los efectos que tiene legalmente. Entonces, si yo registro que esa persona voy a arrendar y, por ejemplo, tiene que entregarme la vivienda
con unas condiciones y yo tengo que darle otras condiciones. Él me va a pagar, pero yo tengo que darle las condiciones en la casa. Entonces pasa una situación, una calamidad, pero a nivel de la naturaleza. Y vino un árbol que estaba al lado de la casa, cayó sobre la casa y me dañó todo el techo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo incluir que si pasa algo, una catástrofe, algo, la persona que está arrendada ahí me tiene que pagar. O sea, el dueño tiene que asumir todos esos gastos. Entonces, pues es un ejemplo en esta parte. La diferencia entre el contrato nominado e innominado. La diferencia entre estos dos contratos radica en que los nominados aparecen en el Código Civil o Comercial con su correspondiente nombre. Eso ya y su esencia está allí. En cambio, el otro no aparece en el Código Civil ni en el Código Comercial. ¿Y qué sucede? Que igual lo cobija la ley. La ley y la persona de pronto en el orden se copia de lo que, cómo es un contrato, y allí sí las cláusulas sí son diferentes, porque es lo que se acuerde en ese documento. Bueno, la característica de nominado o innominado no afecta la validez de las obligaciones asumidas al firmar el contrato. Si usted firma ese contrato y lo legaliza, lo registra y va a una notaría, tiene todos los efectos legales, o sea, obliga a las partes, las partes que involucradas en ese contrato y tienen que cumplir exactamente. Si no cumplen, está la ley que interviene. La persona pone sus abogados y solicita pues que se le cumpla la parte que está allí registrada en ese contrato. Una vez que hemos visto la clasificación de los contratos privados, vamos a mirar estos principios, ¿verdad? Aquí tenemos varios principios que hacen parte de lo privado, pero también los hemos podido encontrar en la parte pública. ¿Cuáles son estos? Tenemos el principio de autonomía de la voluntad. Su importancia radica en la manifestación de la voluntad y la libertad para hacer ese contrato. No supone que, ¿esto qué supone? Que los sujetos que se obligan tienen plena autodeterminación individual del acto, el mismo que genera una relación obligacional que afectará su esfera de interés y de su patrimonio. ¿Verdad? Cuando autonomía, o sea, yo digo en lo que yo me comprometo y me obligo y el otro hace lo mismo y aquí tenemos la autonomía. O sea, nuestra voluntad dice que yo puedo hacer eso. No lo puede hacer una persona que no tenga las condiciones mentales para hacerlo, ¿no? Tienen que ser personas que puedan tomar decisiones. Un niño tampoco puede hacerlo. Bueno, el principio de la causa concreta se manifiesta con la intención de que las partes celebren el contrato. En otras palabras, no puede haber contrato sin una motivación suficiente que genere en los contratantes la intención de contratar. Este principio reposa, por tanto, en la formación de la voluntad. Yo tengo la voluntad, hay una causa, ¿verdad? Yo voy a realizar un trabajo, a mí me contrata X persona o X empresa para construir una casa o una piscina o una cocina, por ejemplo. Entonces, hay la voluntad de las partes y hay una causa concreta. El principio del consensualismo, que es conclusión y perfeccionamiento, ¿verdad? Es la declaración conjunta de la voluntad para la formación del contrato. Inicia con la creación del contrato que contiene la parte o sea, la parte que se va a negociar, o sea, la parte negociacional del acuerdo, cuya finalidad será en la prestación del consentimiento a lo planteado por cada una de las partes. Entonces, en esta conclusión y perfeccionamiento, o sea, nosotros hacemos, ya tuvimos la voluntad, hay la causa concreta, nosotros vamos a hacer un contrato, hacemos el documento que nos comprometemos cada una, que vamos a desarrollar en todo, o vamos a prestar un servicio o un contrato de compra-venta, lo que está allí. Y al final tiene unos resultados. Si es una construcción
por ejemplo, de una cocina con todos sus elementos. Entonces, al final, en el tiempo que tienen estipulados allí y con los requerimientos, los costos que están allí, yo entrego, el dueño, el que me pagó para hacer eso, verifica que todo está de acuerdo a lo que estipulamos, me dice perfecto y allí ya se perfeccionó y terminó el contrato. Bueno, el principio de la relatividad del contrato, ¿qué es eficacia de ese contrato? El principio de relatividad no significa que el tercero sea inmune a cualquier consecuencia fáctica que derive del contrato entre esa persona. Es muy posible que un contrato tenga, de hecho, consecuencias relevantes para terceras personas, ajeno a ese contrato. Entonces, aquí miramos que esos contratos que hacen ciertas personas pueden involucrar y a otras personas. Por ejemplo, yo tengo en arriendo una finca o una casa para un objeto específico. Ahí hay muchas personas que participan en eso, o sea, viven, ya sea mi familia, otras personas que están participando allí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo incumplo esa parte, también se perjudica mi familia, porque si nosotros tenemos que desocupar, ellos se ven afectados. Un tercero que no firmó. Igualmente, si tengo personas a mi cargo, trabajadores o algo, el perjuicio de no cumplir ese contrato, también a ellos los llevó o los perjudicó. Entonces, ellos se quedan sin un trabajo, que ellos no firmaron ese contrato, pero les perjudicó porque se quedaron sin trabajo o sin una vivienda. Entonces, allí tenemos que, vemos el principio de relatividad del contrato, ¿sí? Que puede afectar a un tercero. Bueno, la eficacia como en todo el contrato, igual en lo público, tenemos que los resultados con menor cantidad de recursos utilizados, o sea, que sean bien aprovechados esos recursos y no que se desarrolle dentro de lo que está estipulado y que dé esos resultados de lo que se contrató. Por eso es menor cantidad de recursos utilizados que vayan con calidad, de acuerdo con los requerimientos que se dieron en ese contrato. Principios de obligatoriedad, que aquí hablamos de la fuerza vinculante. Aquí el principio ordena que el acto celebrado entre las partes revierta singular importancia, pues al haberse constituido una relación jurídica, se origina una deuda de justicia entre las partes que conllevan los efectos que precisamente la vinculan. Entonces, que cuando obliga, ya sea ese contrato que está estipulado dentro del Código Civil, Código Comercial, o aquellos contratos que nosotros hicimos, los registramos ilegalmente, la ley nos da, nos refrenda eso. ¿Y qué sucede? Hay una obligatoriedad de las partes, de acuerdo a lo que se ha contratado. La sociabilidad y la solidaridad genera una suerte de amortiguamiento sobre la voluntad de las partes, restándole la posibilidad de celebrar contratos leoninos o cláusulas exorbitantes. En esta sociabilidad y solidaridad significa que nosotros cuando hagamos ese contrato no vamos a registrar cosas que el otro tenga que hacer, o sea, abusemos prácticamente de esas circunstancias, de esa necesidad que tiene la persona, o pedirle cosas que realmente de pronto sean muy estrictas o dinero que estén por encima de todo lo que es comercial que en su área y entonces nos aprovechemos de esa circunstancia. Eso no lo acepta tampoco, porque al momento, usted, por ejemplo, yo le presté dinero a tal y me firmó un documento, pero yo le prestaba el 20%, el señor no me pagó. Yo fui a la ley y me dijo, bueno, sí, efectivamente, aquí hay un documento donde el señor le recibe, pero usted no le vamos a registrar que usted le paga al 20%. Vamos a mirar qué fue lo que le pagó hasta la fecha y en el tiempo que usted ha cumplido, vamos a tasarlo sobre esos intereses comerciales. Y si está al que esté en el momento, al 3.5, al 2.5, como esté comercialmente, tasan esos intereses y la persona, eso es lo que paga, no al 20% como habían pactado. Puede ser que yo lo hayan pactado sin registrarlo en un documento, solo
registraron que yo le debía, hay la evidencia de que yo di el dinero y el otro me lo recibió. Bueno, el principio de inalterabilidad, tenemos aquí, se desprende, hoy estoy pronunciando terrible, perdónenme, se desprende de lo explicado sobre el principio de sociabilidad. La ley en atención al bien común puede intervenir en el contrato imponiendo reglas o estableciendo limitaciones a su contenido. Con el ejemplo que les dije, es un ejercicio que hace mucho la ley y porque muchas personas, por la cantidad de intereses que difícilmente pueden pagar. Entonces, siempre se van a la ley y la ley establece eso, teniendo en cuenta el bien común, o sea, el bien para esa persona. Bueno, estamos sobre el tiempo, vamos a hacer la otra parte que dijimos. Aquí hay unas recomendaciones, hay que leer, eso se les hace en cada uno del desarrollo de la web, leer esa guía, la rúbrica que nos están pidiendo, los lineamientos que nos van dando el docente en el desarrollo de la actividad. Es importante tenerlos en cuenta para poder hacer un buen trabajo. Participar durante todo el desarrollo del tiempo que nos han dado y no los últimos 3 días. Políticas de plagio, registrar citas de toda la información que tomamos textualmente o parafrasear. Solo queda sin cita aquello que nosotros hemos entendido, comprendido y lo explicamos en el desarrollo. Eso cuando ustedes lo pasan por el Turnitin no van a encontrar lo que que ha sido copiado de ningún documento. Entonces, en esta parte, nuevamente, los invito a Prospecta Colombia, que se va a desarrollar del 15 al 17 de mayo. Pueden participar virtualmente, los que están lejos, los que están cerca, sería bueno que estén allí presentes porque van a aprender todo lo de la actualidad en las temáticas que se van a desarrollar. Entonces, es muy importante aprender en cada uno de esos programas que ha escogido, porque van construyendo conocimiento, aprendiendo, abriéndoles más la mente para ver lo que pasa a nivel global y los puntos pues, que tienen en cada una de las actividades que están pues, verificadas con sus docentes. Bueno, esto es la web. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a quedar con los estudiantes del programa Administración de Empresas. Los demás, ahora, si tienen dudas, preguntas, sugerencias, aportes, con mucho gusto lo hacemos ahora en estos 5 o 7 minutos. ¿Algún estudiante en el Profe, chat? ¿Sí? discúlpeme la molestia. Yo quiero hacer un aporte y es el siguiente. Si hay algunos docentes que tengan estudiantes acá del CEAT La Guajira, yo con mucho gusto les puedo colaborar explicándole alguna temática que ellos consideren que hay que reforzar. Listo, perfecto. Y así, pues también se ponen en contacto con sus docentes. Tienen el chat por Teams, que es semanalmente. Dudas, inquietudes, sugerencias. Importante también el apoyo que les puedan dar a los estudiantes que tienen en los centros donde están vinculados. Allí pueden hacer un CIPAS. Todavía estamos en el tiempo de las actividades y podemos hacer CIPAS. Entonces, podemos verificar eso. Gracias, doctor Steve. Los demás docentes tienen algo que decir, los estudiantes, un aporte, una pregunta, duda, inquietud, sugerencia. ¿Sí? ¿Todo está claro? Alguien en el chat habla sobre los tipos de contratos privados. Pregunta. Sí, puede leerlo. ¿O qué pregunta? Paula Andrea Cabra. Sí, lea el chat, Adelante. por favor. O Adelante. ella quiere intervenir, Si puede quiere habilitar el intervenir. micrófono. Perfecto. Adelante.
Andrea, puede habilitar el micrófono. ¿Alguna otra inquietud, una sugerencia en el chat? Les agradezco a los docentes me colaboren para que revisen, por favor. Andrea, ¿no puede habilitar el micrófono? En el chat, ¿qué dice, doctor Stewart? Dice, profe, lo de los tipos de contratos privados, hace una pregunta. Y levantó la mano Ornelis. Es bueno que Ornelis y ya nos pasamos a la diapositiva donde están los tipos de contratos. Ornelis, ¿puede participar? Sí, buenos días. Yo tengo una inquietud. Yo quiero saber si estos tipos de contratos pueden celebrarse con la misma formalidad para personas naturales y jurídicas, o sea, tienen el mismo cumplimiento, la misma prevalecencia. Sí, Ornelis, claro. Ya pueden ser privados, públicos o personas naturales o personas jurídicas. Cuando se hace un contrato, tienen los mismos efectos. La ley es la que va a respaldar. Usted puede hacerlo entre empresas, dos empresas, o usted puede hacerlo entre una empresa, una persona natural, o puede hacerlo entre dos personas naturales. Si el tipo de contrato, si usted lo hace en lo público, usted sabe que ya ahí está establecido y está reglamentado todo. Si usted lo hace con una empresa privada, un contrato, por ejemplo, usted es contadora pública y quiere prestar su servicio y no la van a registrar en nómina, entonces usted hace ese contrato con ellos, dependiendo del tipo, porque hay diferentes contratos. Entonces, y queda estipulado y queda, cuando usted firma, a usted lo respalda la ley y a la empresa la respalda la ley. ¿Sí? Allí queda estipulado porque es una empresa totalmente, o sea, constituida legalmente en Cámara de Comercio y establecida con unas funciones específicas. Ella puede contratar y diferentes tipos de contratos que están, usted acepta, ella acepta, usted firma con los requerimientos que piden ellos y usted allí verifica que sean favorables para usted todos esos requerimientos, el valor que le van a pagar y con eso usted tiene ese documento, usted le dan una copia y esa copia, si su empleador o la persona que lo contrata, llámese una persona natural o una persona jurídica, usted puede ir a la ley. O sea, no, es que yo tengo 5 meses y no me han pagado. Y yo he hecho todo, porque a ustedes le hacen seguimiento, cada persona, hay evaluaciones mes a mes de todo lo que se hace y de todos los requerimientos, los informes que se hacen mensuales. Entonces usted tiene la evidencia de que usted hizo su trabajo. Y usted va a la ley y reclama sus 5 meses, entonces de pronto le dice la empresa o el empleador, porque puede ser que una persona natural tenga, también tenga, por ejemplo, ella la contrata y tiene muchos como contador, vamos a poner ese ejemplo, tiene contrato con 10 empresas o con 10 personas naturales que le lleva toda su información, pero como él no puede hacer todo, él subcontrata, o sea, él contrata personas para él, para que le ayuden en su trabajo, ¿verdad? Y si el señor, ¿sí? ¿Puedo hacer un aporte con respecto a lo que usted está informando? Sí, déjeme termino y usted participa en eso. Entonces, usted puede, esto es un ejemplo específico. Por ejemplo, usted va a la ley con un abogado y hace sus apreciaciones, ingresa un documento informando con todas las evidencias y allí entonces le exigen a ese señor, a ese empleador, que le cancele esos honorarios, esos pagos por los cuales usted combina en ese contrato. Ese es un contrato en la parte de trabajo, pero yo puedo hacer un contrato, por ejemplo, para construir, como le decía antes, yo tengo mi casa y voy a construir una piscina y tengo que buscar un experto. Hay personas que son empresas que construyen, pero también pueden ser profesionales e ingenieros que tienen esos servicios. Entonces hacen ya sea de persona natural a persona natural o de una persona jurídica a una persona natural con un documento. Allí van todos los requerimientos y las necesidades, todo lo que usted necesita y todo lo que le va a dar.
la persona que usted está contratando, ahí está establecido. Si usted si no le dan el producto que usted, lo que usted está allí contemplando, puede ir a las instancias legales. Y lo contrario, si él le hizo la piscina y usted no pagó, también puede ir en la parte legal, con todo el procedimiento que requiere eso. Adelante, doctora Sandra Mena. Muchas gracias, doctora. Apoyando la información que dice nuestra directora, nosotros debemos de partir de una base de que los contratos son acuerdos de voluntades, independientemente de que se haga desde la parte privada o la parte pública. En la parte privada, usted, independientemente si son, así como informaba la directora, si son contratos de una institución pública con una persona natural, ustedes saben que si una institución pública contrata a una persona natural, entonces ya tendríamos que entrar a mirar o analizar los diferentes códigos. Entre ellos tenemos lo que es el Código Sustantivo Laboral, el Código Civil y tenemos el Código Comercial, dependiendo de la actividad que realice la empresa. Si es contrato de prestación de servicio, ustedes saben que el contrato de prestación de servicio, usted cumple una eventualidad que es muy diferente al contrato laboral, y el contrato de prestación de servicio es donde la única particularidad es que ustedes como profesional no tienen que cumplir un cumplimiento, valga la redundancia, cumplir con un horario de trabajo. Simplemente ustedes realizan unas determinadas actividades. Pero en la parte civil, en la parte privada, sí tenemos que entrar a mirar es que si es un contrato privado, existen unas solemnidades, que esas solemnidades, como lo vuelvo y lo reitero que le dijo la directora, esas solemnidades se llevan a cabo ya sea que independientemente si ustedes lo hacen de manera privada, esas solemnidades ustedes lo van y lo autentican, pueden ser en notaría, y en esas notarías deben de quedar unas estipulaciones o unas cláusulas que digan que si se presenta alguna controversia entre las partes, eso se va a dirimir ya sea a través de un centro de conciliación o a través de la Cámara de Comercio, que serían las solemnidades para dirimir cualquier conflicto en el que incurran las partes. Pero partimos de una base que es que los contratos son acuerdos de voluntad, y siempre y cuando esa voluntad no esté viciada, no puede declararse la nulidad del contrato. Entonces, vamos a partir de esa buena fe que los contratos son acuerdos de voluntad y todo se rige ya sea independientemente, como les digo, por un código sustantivo laboral, un código civil o un código comercial. O sea, dependiendo las circunstancias de tiempo y modo, lugar en que se están ocurriendo los hechos o la forma de la contratación o de la vinculación, asimismo hay un código que va a regir cada una de esas eventualidades en que se den esas circunstancias. Gracias, Tom. Gracias por complementar la información, doctora Sandra. Bueno, yo creo que ya... Muchísimas gracias. Exacto. Bueno, entonces vamos nuevamente a compartir los tipos de contrato que nos estaba solicitando el estudiante. Nosotros ya lo que hemos ido realizando dentro de la investigación en el foro, cada uno ha ido mencionando pues, los tipos de contratos, pero nuevamente, específicamente, quiere que le defina cada uno de ellos de acuerdo a lo que ya habíamos registrado en la web. Aquí están los diferentes tipos de contratos y lo que tenemos y lo que nos había dado en esas conclusiones la doctora Sandra Mena, allí está involucrado, o sea, el compromiso de cada uno. En este caso, nosotros estamos trabajando ahora la temática del contrato privado. Entonces tenemos cuando es unilateral, cuando es bilateral, o sea, aquí cuando una sola persona se compromete, se obliga en ese contrato. La estudiante puede dar una apreciación si necesita que nuevamente le repita o algo en específico. Bueno, por el chat, por favor, y me van diciendo los docentes. Listo. La señora Ligibe pregunta que si el contrato de herencia existe.
se puede catalogar como un contrato privado, es un contrato de acuerdo de voluntades, la autenticidad es por notaría. Bueno, entonces vamos a que la doctora Sandra Mena nos complemente en esta parte. Bueno, lo que pasa es que el contrato de herencia habría que ir a verificar en el momento, pues, mirarlo de todo lo concerniente al proceso de sucesión, pero vamos a partir de algo que es muy básico, es que cuando usted hace una herencia, usted debe llamar a las personas intervinientes, que son los directos, que son sus herederos directos, ¿ya? Ya de ahí ustedes saben que que los padres, si son padres, los heredan los hijos y así sucesivamente. Si no existen los hijos, vienen los que son los nietos y así sucesivamente, si está establecido. Eso se hace ante notaría, que puede dejar notariado su herencia. Si requiere el visto bueno de un juez, entonces también se puede hacer, pero todo son solemnidades que se hace de forma privada y es el dueño de su herencia que lo deja a los que él quiere heredar, pero eso lo deja que en vida, esa es una herencia que deja en vida y si no lo deja, ahí sí entra en un proceso judicial, ya que es el proceso de sucesión si no lo deja en vida. Y si ya lo deja en vida, ahí simplemente hay que acatar la voluntad de quién, de la persona que falleció. Reitero, si no lo deja en vida, ahí sí se va a un proceso judicial que es un proceso de sucesión que las personas que están llamados a heredar a esa persona que lo haga. No sé si te quedó claro, Ligibe. Sí, y otra cosa que podríamos complementar muy claro lo que dijo la docente Sandra Mena. Ahí hay que mirar varias cosas. O sea, bueno, ya dejó cuando la persona fallece, ya hay personas que dejan desde mucho tiempo antes registrado a quién le va a dar cada uno de de su herencia. Puede ser hasta particulares y ya es la voluntad de la persona, ¿verdad? Ella dio y a esa persona le corresponde esos bienes. Pero si de pronto la persona fallece y no ha distribuido esos bienes, entonces si es directamente de esa persona, porque yo de pronto, yo soy la dueña, soy yo y son mis hijos, tengo 8 hijos y de pronto tuve 5 en un primer matrimonio con otras, si es un hombre, ¿no? Con otras personas o si es mujer, igualmente pudo haber tenido otros hijos. Entonces, ¿qué sucede? Como eso no estuvo estipulado por la persona directa que falleció, entonces ahí entra lo que dice la doctora Sandra en un proceso judicial o jurídico. Pero también he visto físicamente y con una experiencia directa de personas conocidas, es que la persona fallece, pero ella trae una herencia que viene con problemas jurídicos por los dueños anteriores o directos en una sucesión que tienen que no han podido resolver. Entonces, esos herederos pues vienen también con esa problemática y todo se resuelve jurídicamente. ¿Sí? ¿Alguien más quiere complementar? Y si la estudiante pues ya tiene claridad al respecto. Y si tiene problemas en esa parte, la persona, ¿no? Usted como asesora, busque un abogado que tenga las competencias, el conocimiento, la experiencia, si ese es el caso de cualquier persona. Sí, y otra cosa es que cada caso hay que analizarlo en concreto, porque cada caso trae sus particularidades. Entonces, para dar una sugerencia, tendría que, vuelvo y repito o reitero, las circunstancias de modo y tiempo o lugar en que ocurrieron esos hechos. Y entonces, asimismo, la persona se encargará de darle una sugerencia, una recomendación mucho más certera para ese caso en especial. Correcto. Gracias, doctora Sandra. Bueno, yo creo que ya quedó clara la solicitud, ¿no? La pregunta de la estudiante. ¿Hay alguna otra pregunta? Que ya estamos sobre el tiempo de esta actividad que vamos a desarrollar. Dice que la Joana Portillo que las empresas de economía mixta se deben regir
por la ley de contratación pública. Para mi caso, yo diría que una empresa de economía mixta es porque maneja tanto recursos públicos como privados, ¿cierto, señorita Joana? ¿Confirmas eso? Sí, señora, tienen bueno, pueden ser mitad mixta y mitad pública, aunque pueden ser sus bienes mayores públicos, porque si tengo entendido que si son mayores privados no se deberían de regir, pero si el porcentaje es mayor el público, sí se deben de regir por la ley, pero la verdad, en la empresa siempre está la cuestión porque nos regimos por la contratación pública, pero realmente no nos tienen en cuenta como una entidad pública, pero al momento de hacer las auditorías sí lo aplican. Lo que sucede es que hay que partir de vuelvo y digo, hay que partir de la base porque toda institución que maneje recursos públicos está sujeto a control, independiente que sea el 50% de la institución pública o el 60 o el 70 y que solo el 30% lo maneje la institución privada, perdón, del 30% la institución pública, independientemente. Toda empresa que maneje recursos públicos está sujeta a control. Y ustedes saben que las empresas que a nivel nacional ejercen el control son las IA, que son la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. ¿Por qué? Porque son recursos del Estado. Gracias, doctora Sam. Efectivamente, entonces, es digamos, una connotación diferente porque es una empresa mixta y no la va a poner ni como privada ni como pública, pero al momento de cómo la rige la ley, tienen que dar cuenta de esos recursos públicos. Así es, correctamente. Bueno. ¿Alguna otra intervención? Bueno. Sí, no, en el chat, los docentes, no hay ninguna otra pregunta. No, hasta ahora no más, doctora, todo está ahí. Bueno, perfecto, entonces damos por finalizada la webconferencia y por favor, inicialmente le había dicho a los estudiantes que están en el programa